Muy buenas tardes a todos. En nombre de la Cámara de la Pequeña Industria del Guayas y en alianza con Mainz Tax and Legal Consulting, les damos la bienvenida al webinar Claves para gestionar la devolución de sus impuestos. Esta charla tendrá una duración de 45 minutos. Al final de la misma tendremos un espacio para responder sus preguntas, las que pueden ir realizando a través del chat. Solicitamos también mantener silenciados los micrófonos. Tengo el gusto de presentarles a Antonio Avilés, economista de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo, con diplomado en gerencia tributaria de la Universidad Autónoma de México, con amplia experiencia en el sector público, trabajando 18 años en el Servicio de Rentas Internas, también en el sector privado, donde actualmente se desempeña como asesor tributario. Muchas gracias, Antonio, por estar con nosotros en esta tarde. Bienvenidos todos. Muchas gracias a ti, muchas gracias a la Cámara y buenas tardes con todos. Sean ustedes bienvenidos. Bueno, primero quería decirles que para mí es un honor poder compartir este tiempo con ustedes. Desde las conversaciones que mantuvimos iniciales, que tuvimos con Patricia y con María Cristina, pudimos evidenciar como uno de los aspectos más importantes o de las principales necesidades que los socios y empresarios en general tienen por estos tiempos es la liquidez para poder continuar con las operaciones de su empresa, para poder seguir avanzando y creciendo. Y les puedo decir que desde la compañía y en la experiencia que tenemos asesorando a muchos contribuyentes, esta necesidad es una necesidad que le afecta o que le alcanza a contribuyentes pequeños, medianos y aún hasta grandes contribuyentes. Aunque les pueda parecer mentira, grandes contribuyentes con grandes patrimonios tienen necesidades de liquidez por estos tiempos para sostener sus operaciones, para continuar la marcha de sus negocios. Y aunque existen fuentes de financiamiento en nuestro país, ustedes las deben conocer, la banca pública, la banca privada, también existen las cooperativas o instituciones que forman parte del sistema de economía popular y solidaria. Lo cierto es que todas ellas tienen un costo. Ustedes lo saben perfectamente, el interés que se paga por los créditos a los cuales se pueden acceder. Y en unos casos más, en otros casos menos, existen trámites que suelen ser burocráticos y que en algunos casos impiden el acceso a créditos para nosotros los empresarios. Hoy les vengo a hablar de la recuperación de los impuestos como una alternativa para poder financiar las operaciones de su empresa. En tiempos como los que vivimos, el estar atentos, alerta a las diferentes alternativas de financiamiento que tenemos es algo que resulta muy importante. Miren, durante mucho tiempo el Servicio de Rentas Internas se encargó de posicionar en el consciente de nuestra sociedad la importancia del pago de los tributos. Lo llamaron fomentar la cultura tributaria. Yo fui parte de esa institución. Lo llamaron fomentar la cultura tributaria, pero algo que no hicieron, con la misma intensidad al menos, fue dar a conocer los derechos, dar a conocer las posibilidades que tienen los empresarios para recuperar los tributos. Las cifras de recaudación hablan de la gestión que el Servicio de Rentas Internas ha venido realizando durante los últimos años, ¿no? Crecimientos continuos, a excepción de los últimos años en los que existieron problemas en la economía de nuestro país, pero de manera general y como una tendencia, el crecimiento en la recaudación. Pero no así ha crecido la cantidad de personas, empresarios, que solicitan la devolución de impuestos a los cuales tienen derecho. Esa es la verdad. Les voy a mostrar unas cifras a continuación para que ustedes entiendan un poco cómo está ese panorama.
Miren, estos son cifras, son valores estimados que están tomados de la información del mismo Servicio de Rentas Internas de los saldos a favor del impuesto a la renta del ejercicio fiscal 2020, perdón. Del total de saldos a favor que tienen los contribuyentes, fíjese usted que el 70%, que es lo que está pintado en amarillo, resulta que son valores no devueltos. Y apenas el 37% son valores que el Servicio de Rentas Internas devuelve. Dentro de ese 70%, seguramente hay personas que no han solicitado la devolución, o personas que solicitaron la devolución, empresas que solicitaron la devolución, pero que no tuvieron éxito en su propósito. Aquí cabe preguntarnos, en primer lugar, si usted sabe si tiene o no derecho a recuperar. Créanme que hay personas que aún en este tiempo no saben si tienen o no derecho a recuperar. Y nosotros vivimos en Ecuador, no en los Estados Unidos, donde el sistema tributario, una vez que determina que existe un saldo a favor de un contribuyente, automáticamente realiza una devolución y usted se encuentra con un cheque que le envía el Estado después de haber liquidado sus impuestos anuales. Acá estamos en Ecuador, donde es indispensable, necesario, de acuerdo a nuestra legislación, no solamente tener un saldo a favor, sino ir por él, ¿no? Entonces, como les decía, aquí cabe la primera pregunta. ¿Sabemos si efectivamente tenemos derecho a recuperar algún impuesto? ¿Sabemos si en determinado ejercicio fiscal cerramos con un saldo a favor que lo podemos recuperar? Créanme que en algunos casos, y aunque parezca increíble en este tiempo, los empresarios no saben que tienen estas posibilidades. Las desconocen. Lamentablemente es así. En este punto también es importante preguntar dónde se encuentra usted. Si usted se encuentra dentro de ese 30% que está solicitando, que está recuperando sus impuestos regularmente, periódicamente, o usted es parte de ese 70%, ¿no? De ese 70%. Y aquí también es importante indicar que si usted es parte de ese 70%, existen plazos para la recuperación de los impuestos, que dependen del tipo de impuesto y de la forma de presentación de la solicitud, pero finalmente existen plazos. Y con esto lo que les quiero decir es que si no hacemos una recuperación oportuna de impuestos, podemos perder esos impuestos que van a quedar en manos del Estado. De la experiencia que tenemos en Mains, nosotros encontramos que existen motivos por los cuales los empresarios no se acercan al Servicio de Rentas Internas a pedir la devolución de sus impuestos, en general. Y las hemos resumido en estos 3 puntos. En primer lugar, el temor. Creemos que el Servicio de Rentas Internas tiene toda la información y lo cierto es que no es así, o creemos que el Servicio de Rentas Internas tiene la capacidad para controlar a todos los contribuyentes que se acercan a tocar la puerta para que les sean devueltos los impuestos, y tampoco es así. Eso se los decimos nosotros, que somos exfuncionarios del Servicio de Rentas Internas, y en la experiencia que al menos yo tuve casi 20 años trabajando en el servicio público, lo podemos decir con ese conocimiento, ¿no? Con esa certeza, ¿no? Por otro lado, el desconocimiento, ¿no? Como les decía hace un momento, existen personas que ni siquiera saben que tienen un derecho, que ni siquiera saben que tienen una alternativa, que pueden acercarse al SRI a recuperar un impuesto. Y en otros casos, la mala experiencia, ¿no? Alguien que en algún momento se animó a pedir un impuesto y no consiguió el resultado que esperaba, se le complicó el trámite, fracasó en su intento y decidió no volver a solicitar al Servicio de Rentas. Pero todo esto lo podemos resolver con una buena guía, con una asesoría técnica que sea oportuna, de personas con experiencia, que conozcan y que tengan experiencia manejando estos procesos. Nosotros le estamos animando a los empresarios a ver los impuestos a los cuales usted tiene derecho a recuperar como una alternativa para financiar sus operaciones. Y tenemos razones que las queremos exponer a continuación. Primero y ante nada,
ante todo, perdón, tenemos derecho. La norma, el sistema normativo ecuatoriano, el sistema tributario, establece, y la vamos a ver también más adelante, posibilidades de recuperación, impuestos diversas en realidad. Tenemos acceso, no estamos limitados a solicitar un impuesto. Tenemos que acudir a la administración y podemos presentar nuestros trámites con libertad para acceder a estos derechos, derechos que tenemos como contribuyentes. Por otro lado, la liquidez, ¿no? En tiempos como los que vivimos actualmente, esto resulta un factor determinante para la continuidad de las operaciones de muchas empresas y a veces las puertas del sistema financiero se nos cierran por diferentes razones. Aquí tenemos una alternativa que nos ofrece una liquidez y más adelante vamos a ver los plazos. En el corto o en el inmediato plazo en algunos casos. Y por otro lado, el bajo costo. Recuperar los impuestos definitivamente frente a los costos que tiene el sistema financiero es mucho mejor, es una muy buena alternativa. Perdón. Ahora, ¿qué tipos de impuestos se pueden recuperar? Si bien la lista es mucho más amplia de lo que estoy mostrando en este momento, me quiero referir a los que consideramos más importantes. En el caso del impuesto a la renta, tenemos ahí la posibilidad de recuperar el crédito tributario por el impuesto a la salida de divisas o las retenciones en la fuente. En el caso del IVA, sectores como el sector exportador, los proveedores directos de exportador tienen derecho a solicitar la devolución del IVA en la adquisición de toda la materia prima por la cual paguen impuesto a la renta de los productos que se exportan, porque la idea del sistema tributario ecuatoriano es que no se exporten impuestos. Por eso está establecido este derecho para quienes realizan este tipo de actividades, exportadores o proveedores directos de exportadores. También tienen derecho a recuperar el IVA, por ejemplo, las personas que en el ejercicio habitual de su actividad económica van acumulando un crédito tributario que durante los 6 meses posteriores no van a poder recuperar. Y es cuestión de presentar una solicitud y demostrarle al Servicio de Rentas Internas que por la forma, en el ejercicio habitual de sus actividades económicas, no va a ser posible recuperar dentro de ese plazo ese IVA, de tal manera que se acude al Servicio de Rentas Internas a pedirlo de vuelta, ¿no? También están los adultos mayores discapacitados, operadores de turismo, y como les decía, la lista es un poquito más larga, pero en honor al tiempo, y nos hemos centrado básicamente en lo que consideramos son los más importantes. Dentro de esta exposición, no vamos a hablar de los requisitos. Los requisitos para la solicitud de devolución de impuestos, usted lo puede encontrar en la página web del Servicio de Rentas Internas. Vamos a hablar de aspectos claves en la recuperación de impuestos basados en la experiencia que tenemos desde el sector privado, asistiendo, asesorando, acompañando a nuestros clientes, ¿no? Y aquí quería empezar por que considero que es el aspecto más importante y relevante. La revisión previa. Lo primero que tenemos que hacer, los que creemos que tenemos un derecho, es determinar si efectivamente tenemos ese derecho y juntamente con ello, cuál es el valor potencial que tenemos que recuperar. Miren, nosotros hemos conocido de casos de empresarios que han solicitado la devolución de un impuesto determinado, pero no han determinado con precisión cuál es el valor que tenían que recuperar. Por ponerles un ejemplo, pero que son de la vida real, ¿no? Cuando ha habido posibilidades de recuperar $100,000, la determinación del valor a recuperar por parte de ellos ha sido de 70,000 tal vez. Y aunque el Servicio de Rentas Internas, dentro de sus análisis y revisiones, determine que efectivamente tiene un derecho para recuperar 100,000, solo le va a devolver 70,000 porque 70,000 fue lo que usted pidió.
Por eso es importante primero ubicarnos y saber en dónde nosotros nos encontramos, ¿no? ¿Por qué creemos que nos asiste un derecho y cuál es el valor que efectivamente nosotros podamos recuperar? En la experiencia que tenemos dentro de la empresa, nosotros hemos alcanzado un porcentaje muy importante de recuperación que oscila más o menos en el 98% de los valores que solicitamos para nuestros clientes sean devueltos por parte del Servicio de Rentas Internas. Dentro de la revisión previa, otro aspecto súper importante es que exista coherencia entre la información que poseemos en nuestra contabilidad, nuestras declaraciones de impuestos y la documentación que soporta, tanto la documentación contable como tributaria que soporta. ¿Por qué razón? Porque el Servicio de Rentas Internas, cuando realiza el análisis de los trámites de devoluciones de impuestos, realiza cruces de información. Y es una práctica de nuestra empresa en particular realizar de manera anticipada los cruces de información de las principales cuentas de ingresos, de costos y gastos, hacer verificaciones entre los formularios de declaración, los anexos que se han presentado, las cuentas que alimentan esos formularios de declaración y verificar también la documentación soporte, que ese es el tercer aspecto importante dentro de la revisión previa. Debemos contar con los documentos que soportan nuestras operaciones porque van a ser las pruebas que en su momento tendremos que preparar para solicitar la devolución de impuestos. Muchas veces determinamos que tenemos un derecho, sabemos cuál es el valor que tenemos que recuperar, nuestras cuentas están alineadas con nuestras declaraciones de impuestos, nuestros formularios están alineados y son coherentes, el formulario de declaración de IVA con el de declaración de impuesto a la renta, con los anexos transaccionales, todo está alineado, pero resulta que no tenemos las pruebas, los documentos probatorios que, dependiendo del caso, el Servicio de Rentas Internas nos vaya a solicitar. Por eso es importante también saber que contamos con estos documentos para con una mayor certeza, con mayor convicción, presentarnos delante del Servicio de Rentas Internas a solicitar la devolución de algún valor. Otro aspecto clave en la recuperación de los impuestos es la preparación anticipada de pruebas. Si usted ha vivido la experiencia de recuperar impuestos, últimamente usted se habrá topado con que el Servicio de Rentas Internas en este último tiempo solicita cada vez mayores pruebas, mayor documentación, hace requerimientos bastante extensos que la verdad en algunos casos no tienen que ver con las solicitudes que nosotros estamos presentando, pero es parte del trabajo que están realizando. Aunque como buena noticia les puedo decir que a la llegada de esta nueva administración, los procedimientos para la revisión de los trámites de devoluciones están volviendo a lo que eran antes, es decir, a centrarse básicamente en solicitar las pruebas, la documentación, en hacer los cruces y revisiones específicamente de lo que compete frente a lo que nosotros estamos solicitando. Sin embargo, la preparación anticipada de pruebas es un aspecto clave. ¿Por qué? Porque suelen ser cortos los plazos, los términos probatorios que abre el Servicio de Rentas Internas dentro de los trámites. Y si no estamos preparados con anticipación, si no sabemos, si no tuvimos la precaución de ir armando la información que ya sabemos ciertamente nos va a solicitar o que presumimos que el Servicio de Rentas Internas nos podría solicitar, podríamos en el término probatorio fracasar, no contar con toda la información y esto obviamente podría hacernos fracasar nuestro trámite de devolución. Así que como aspecto clave después de la revisión previa, la preparación anticipada de pruebas. Y como un tercer aspecto clave es la oportunidad en la presentación del trámite. Como se los dije anteriormente, lo vamos a ver con un poco más de detalle, existen plazos, tiempos, están establecidos en la norma,
en los cuales yo me puedo presentar al servicio de rentas internas. Yo no me puedo presentar al servicio de rentas después de 10 años a solicitar que me devuelvan el impuesto al valor agregado. No me puedo presentar después de 8 años a pedir que me devuelvan un saldo a favor del impuesto a la renta. No. En la experiencia que tenemos, creemos que lo mejor y lo más conveniente es que una vez hayamos cumplido con los 2 primeros puntos, es decir, hayamos realizado la revisión previa y hayamos preparado nuestras pruebas o tengamos certezas de los documentos con los probatorios con los que contamos para sustentar nuestra petición, nos presentemos al Servicio de Rentas Internas a solicitar los trámites. Cuando uno deja acumular créditos, resulta ser mucho más tedioso, resulta ser mucho más complicado, mucho más engorroso el poder completar la información que el Servicio de Rentas Internas exige para poder tener éxito en la petición de nuestros valores, de los valores a los cuales tenemos derecho. Normalmente nosotros solicitamos recomendamos cierre el ejercicio fiscal, revisemos lo que tengamos que revisar, anticipémonos en la preparación de pruebas y presentemos inmediatamente el trámite de devolución. Aparte que usted debe entender que ese dinero no es que gana interés estando dentro del Servicio de Rentas Internas. En ciertos casos, desde el momento en que usted presenta la petición, a partir de ese momento recién usted gana interés. Y hay casos en los que no. Eso lo vamos a ver cuando revisemos los aspectos específicos para los casos que consideramos más relevantes dentro de esta presentación. Así que, repasando, primer aspecto importante, la revisión previa. Segundo aspecto, la preparación anticipada de pruebas. Tercer aspecto, la oportunidad en la presentación del trámite. Ok. Y siguiendo en la presentación, ya nos vamos a adentrar un poco en los aspectos específicos, perdón, que debemos considerar dependiendo de lo que vamos a solicitar al SRI. Acá tenemos lo que tiene que ver con el impuesto a la renta y específicamente retenciones en la fuente. Usted va a ver cierta similitud con la siguiente diapositiva, porque estoy hablando de créditos tributarios que se generan producto de retenciones en la fuente que se nos han realizado y a continuación del tema del ISD. El tiempo para pedir la devolución cuando se trata de retenciones en la fuente es de 3 años desde la fecha de declaración. Ojo con esto, ¿no? Ojo con esto. Y el tiempo para utilizarlo como un crédito tributario, de igual manera, son 3 ejercicios fiscales posteriores. Si usted se pasa de ese tiempo, usted va a perder la posibilidad de recuperar esos valores. El plazo para la atención de este trámite son 120 días hábiles. ¿Y cuál es la información básica que usted debe contar? Perdón. Son los estados financieros, los mayores contables del crédito tributario, el detalle de los comprobantes de retención y el detalle de importaciones si es que usted realiza importaciones en las cuales usted paga el impuesto a la salida de divisas y este impuesto a la salida de divisas, por este impuesto que usted paga a la salida de divisas, usted tiene un crédito tributario que puede aplicar en el impuesto a la renta. Esto no siempre fue así, pero en un momento determinado, hace varios años, se modificó la norma de tal manera que le dio la oportunidad a los importadores de ciertos tipos de bienes. Hay una lista que es publicada año a año, aunque en los últimos años no ha cambiado, que determina cuáles son las partidas arancelarias de bienes que al momento de importar y pagar el impuesto a la salida de divisas, le dan a la empresa importadora el derecho a poder utilizar este impuesto como un crédito tributario. Así que ese detalle también, en el caso de ser importadores, también usted lo debe tener listo, lo tiene que tener a la mano, revisado, preparado, para presentarlo cuando se trate de la devolución, una solicitud administrativa de devolución de valores relacionados con impuesto a la renta por retenciones en la fuente. Voy a explicarlo más adelante también, porque aquí hay un tema de prelación. En lo que tiene que ver con el impuesto a la renta ISD, le decía que los he separado básicamente porque aquí hay que entender
que la diferencia está en los tiempos para solicitar la devolución o para utilizar estos valores como un crédito tributario, que es de 4 años, ¿no? 4 años. Usted, si se va a presentar al Servicio de Rentas Internas a solicitar que le devuelvan el impuesto a la salida de divisas que usted utilizó como crédito tributario, usted no se puede ir más atrás de 4 años. Solo tiene 4 años, 4 ejercicios fiscales posteriores para utilizarlo como un crédito tributario. El plazo para la atención de este trámite, asimismo, son los 120 días hábiles. Y bueno, acá en esta diapositiva he señalado específicamente, perdón, el tema de la prelación de créditos, porque dentro de la información requerida nos van a solicitar prácticamente la misma información que cuando se trata de impuestos a la renta por el tema de retenciones en la fuente. Pero aquí es importante el tema de la prelación. Por ejemplo, si usted viene acumulando créditos tributarios de años anteriores, si usted tiene también retenciones en la fuente dentro del mismo ejercicio fiscal y usted tiene un crédito tributario por impuesto a la salida de divisas, la norma establece que el contribuyente, el empresario, puede escoger la manera en la cual establece la prelación de créditos para pagar sus impuestos. Aunque el año anterior el Servicio de Rentas Internas empezó a determinar una forma de prelación. Y les voy a explicar esto de aquí de manera muy sencilla. Si usted va a recuperar un impuesto por retenciones en la fuente, usted tiene derecho a que el Servicio de Rentas Internas le pague un interés desde la fecha en la cual usted presentó la solicitud hasta la fecha en la cual ellos resuelven devolverle el valor. Y si usted va a solicitar el crédito tributario por impuesto a la salida de divisas, usted ya no tiene este interés del cual estoy hablando. Por eso es importante la prelación que se presenta delante del Servicio de Rentas Internas. Hemos venido presentando solicitudes y trámites donde hemos establecido como prelación primero pagar los impuestos con el impuesto a la salida de divisas para quedarnos con las retenciones en la fuente, por la cual sí ganamos intereses. Y estamos esperando que el Servicio de Rentas Internas en esta nueva administración haga un ajuste en esa decisión, en ese criterio que se formó en la administración anterior de establecer obligatoriamente un orden de prelación. Pero por aquí, por ejemplo, son aspectos importantes que debemos conocer para poder plantear de mejor manera nuestras solicitudes, aplicar de mejor manera las normas para poder obtener el máximo de los beneficios, para optimizar nuestro impuesto que vamos a recuperar. Así también, acá tenemos los aspectos específicos que tienen que ver con la recuperación del IVA exportadores. Acá el plazo es mayor para pedir la devolución o para utilizar como crédito tributario. Son 5 años desde la fecha de la declaración. Y para la atención de este trámite, el Servicio de Rentas Internas tiene un tiempo de 90 días hábiles. De 90 días hábiles. La información requerida básicamente son el detalle de las exportaciones, el listado de las adquisiciones, las declaraciones y los ATS que tienen que estar debidamente conciliados, que tienen que guardar coherencia. En el caso del IVA exportadores, hay que, como un aspecto importante, perdón un segundo, permítanme un segundo. Y que usted tiene que considerar es que aun cuando usted tenga el derecho, por ser exportador, aun cuando usted tenga adquisiciones por las cuales usted pagó el IVA y que están directamente vinculadas con los productos que usted está exportando, usted debe cumplir con una formalidad. Porque aún teniendo el derecho, si usted no pasa por el proceso de inscripción en el catastro, el Servicio de Rentas Internas no le va a dar paso a la atención de su trámite.
usted necesariamente tiene que acudir al Servicio de Rentas Internas para inscribirse en el catastro de exportadores habituales y también de exportadores que van a solicitar la devolución, porque son dos catastros diferentes, ¿no? Aquí hay otro aspecto importante que debemos conocer, y es que existen diferentes formas o mecanismos para solicitar el trámite y la devolución. Normalmente sugerimos, después de utilizar en los casos en los que son obligatorios el mecanismo de solicitud que es de devolución excepcional, que es la presentación del trámite en ventanilla, que se vaya por el camino de la devolución provisional automática. ¿Por qué razón? Porque si usted presenta su solicitud por esta vía, usted va a recibir de manera anticipada, antes de que se emita la resolución definitiva, va a recibir un porcentaje que cuando lo haga por primera vez va a ser del 50%, pero que en la medida en la que el Servicio de Rentas Internas va recibiendo sus trámites, le va ampliando ese porcentaje de devolución anticipada hasta llegar, en este tiempo están llegando hasta el 90%. Es decir, antes de resolver, antes de emitir una resolución definitiva donde se consigne el valor que le están devolviendo, usted ya estaría recibiendo una nota de crédito en la mitad del proceso. Usted estaría recibiendo una nota de crédito que correspondería mínimo al 50% de lo que usted está solicitando, ¿no? Y al final estaría recibiendo el valor restante luego de que el Servicio de Rentas Internas termine con el análisis del trámite. Así que también aspectos importantes de por dónde ir a solicitar y de qué manera usted puede llegar a obtener esa liquidez que usted está anhelando con mayor prontitud. Y por último, en esta presentación, porque de lo contrario, si pusiéramos todos los casos, nos faltaría en realidad bastante tiempo. Tenemos el tema del IVA retenido y no compensado. Les hablaba de que en el ejercicio habitual de nuestras operaciones, de nuestra actividad económica, podemos ir acumulando un IVA que nos retiene y que finalmente no lo podemos compensar. Para la recuperación de este IVA, tenemos 5 años asimismo. También lo podemos utilizar como un crédito hasta 5 años de ejercicios fiscales posteriores. El plazo para la atención de este trámite también son 90 días y la información básica requerida, la que tenemos que revisar previamente, son los mayores de IVA de compras, de ventas, los de retenciones en las fuentes e ir preparando los listados de retenciones correspondientes. Esto es lo que tiene que ver con el IVA retenido y no compensado. Antes de finalizar la exposición, sí quisiera, y de darle paso a las preguntas, que seguramente las han ido anotando, o abrir el foro para que las puedan hacer audiblemente. Les quería dar las gracias por estar acá y recordarles que nosotros desde Mains estamos prestos a prestarle nuestros servicios y el acompañamiento que ustedes necesiten. Si tienen alguna duda, por favor, las personas que están tomando ya están llegando las preguntas, me las hacen llegar, las vamos a ir revisando. Perdón, un segundo. Listo. Buenas tardes. Les recordamos que Mains Tax and Legal Consulting es una firma especializada en servicios de consultoría tributaria y legal. Sus socios cuentan con una experiencia de más de 20 años y la firma brinda un acompañamiento profesional, ajustándose a las necesidades de cada cliente.
Dentro de los servicios que ofrecen están outsourcing tributario, realizando la declaración de sus impuestos, ya sea de renta, IVA, retenciones en la fuente, anexos, declaraciones patrimoniales y demás obligaciones tributarias. Patrocinio tributario dentro del SRI, dentro de los procesos de comunicación, de diferencias e inconsistencias en declaraciones, liquidaciones de pagos, procesos de determinación tributaria, reclamos administrativos e impugnaciones, procesos coactivos, recuperación de impuestos en el SRI, de IVA, ISD y retención en la fuente, planificación tributaria, consultoría tributaria permanente o eventual, estrategias para la optimización en el pago de impuestos, auditoría tributaria. Para mayor información, síganos en nuestras cuentas oficiales, @MainsTLC, Facebook e Instagram, nuestra página www.mains.com.es y número de teléfono 2959-003. Antonio, te doy paso para que continúes con las preguntas de los asistentes. Ok, muchas gracias, Ana María. Bueno, ya tenemos las preguntas acá. Las vamos a ir atendiendo de a poco. ¿Cuánto tiempo demora el Servicio de Rentas Internas en devolver el impuesto a la renta? Desde el momento en que usted presenta la solicitud, el Servicio de Rentas Internas tiene un plazo legal para emitir la resolución de 120 días hábiles, en el caso de impuesto a la renta. 120 días hábiles. En la mitad del proceso, usted va a recibir una notificación en la cual el Servicio de Rentas Internas le va a abrir un término probatorio, un espacio para que usted presente, acompañe las pruebas que usted considere pertinentes, necesarias y que sustenten la petición que usted está realizando, ¿no? Eso respecto de esa inquietud. Dice, buenas tardes, he escuchado que en la presentación, solicitud de devolución de pago en exceso de ISD no es necesario que la petición sea firmada por un abogado. ¿Es verdad? La solicitud no es un trámite administrativo sujeto a cumplimiento de requisitos establecidos en el Código Tributario. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Aquí tenemos que diferenciar entre lo que es una solicitud administrativa de devolución de impuestos y lo que termina siendo en su momento un reclamo por pago indebido o un reclamo por pago en exceso. Esto cae en la categoría de lo primero que le acabo de indicar. Por tanto, no necesita la firma de un abogado. Usted puede presentar su solicitud con la firma del representante legal suficiente, ¿no? Lo del Código Tributario sería aplicable, los requisitos del 119 del Código Tributario serían aplicables, donde está el tema de la firma del abogado, serían aplicables de manera estricta cuando se trate de reclamos por pago indebido. Correcto. Dice, buenas tardes, ¿en qué catastros debo inscribirme para la devolución por ser exportador? Muy buena pregunta también. El SRI maneja 2 catastros. Esto suele ser un poco confuso porque tenemos que presentar más o menos dos solicitudes o 2 trámites, y la verdad es que inclusive las atienden 2 departamentos. El primero es el catastro de exportador habitual, y ese catastro de exportador habitual es un trámite que lo atiende el Departamento de Gestión Tributaria, ni siquiera es el mismo Departamento de Devoluciones, pero usted seguidamente tiene que presentarse también al Departamento de Devoluciones y solicitar que lo inscriban dentro del catastro de exportadores para la devolución, que es un catastro distinto, pero es el que le permite a usted acceder a las herramientas de las cuales dispone el Servicio de Rentas Internas, como la prevalidación, por ejemplo, de su trámite, y otras alternativas adicionales que usted tiene ahí, ¿no? Pero son 2 catastros distintos y tiene que estar dentro de los 2. Tiene que estar dentro de los 2. Claro, aquí me pregunta la siguiente parte. Usted dijo el de exportadores habituales. Sí, ese es uno. Y me dice, ¿cuál es el otro? El otro es el catastro de exportadores que tiene, para la solicitud de devoluciones. Así lo llama el Servicio de Rentas Internas. ¿Ok? Dice, ¿solo se puede solicitar devoluciones con notas de crédito? No. No solamente con notas de crédito. Usted puede solicitar una devolución, una acreditación en cuenta. Ahora, esto también hay que ir viendo los momentos en realidad, porque cuando existen problemas en la caja fiscal, cuando usted escucha noticias
de que el gobierno no puede cumplir con las asignaciones para los gobiernos autónomos descentralizados, esos son síntomas de que el gobierno no va a poder hacerle una acreditación en su cuenta con la rapidez con la que usted espera, ¿no? En momentos como esos, la mejor alternativa, y resulta ser que durante este último tiempo, la mejor alternativa es que usted en su petición señale que usted desea que se le emita una nota de crédito desmaterializada, que es un documento muy bien valorado en el mercado. El día de hoy pusimos a disposición una nota de crédito y el castigo fue menos del 1%, pero el tener una nota de crédito desmaterializada el día de hoy al 99% no es lo mismo que la incertidumbre de ese 100% que usted no sabe cuándo le va a llegar. Por eso nuestra recomendación en tiempos como los que vivimos actualmente es solicite la nota de crédito desmaterializada. Hay un mercado seguro en el cual usted lo puede negociar, usted lo puede endosar inclusive directamente y lo puede hacer a muy buenos precios. Siguiente. ¿Qué tan cierto es que el próximo año no se van a hacer devoluciones de impuesto a la renta? No conozco nada de eso, Carla. Creo que debe ser un rumor, porque la única manera de que no exista una devolución es que existe una reforma en la ley que elimine la posibilidad que tiene un contribuyente de recuperar un impuesto. Es la única manera digamos, de que no exista una devolución. Una reforma tributaria que no se está escuchando nada al respecto de eso en este año. Las reformas tributarias normalmente son iniciativas que nacen del Ejecutivo, y esas iniciativas normalmente se envían a la Asamblea durante el mes de septiembre para que se tomen su periodo de discusión y aprobación, y más o menos en el mes de diciembre podamos contar con una nueva norma. Estamos a agosto y no se ha escuchado absolutamente nada de una reforma tributaria, así que parecería ser que el escenario tributario del próximo año va a ser el mismo escenario, sin reformas tributarias. Ok, por interno me manda otra pregunta. Sí, ¿cuál es la diferencia entre las notas de crédito desmaterializadas y las... Hay otra consulta, Antonio. La electrónica? Perdón un segundo. Ok. Un segundo. Tenemos otra pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre las notas de crédito desmaterializadas y electrónicas? Ok, listo. Acá llega una pregunta más que dice, ¿cuál es la diferencia entre las notas de crédito desmaterializadas y las electrónicas? Buena pregunta, importante también. Ya en este momento no existen notas de crédito físicas. En noviembre del año anterior, el Servicio de Rentas Internas hizo un cambio en su sistema de tesorería, y dentro de este cambio, una de las cosas más relevantes, más importantes, es que ya dejó de emitir las notas de crédito físicas, ¿no? Usted antes recibía una nota de crédito cuando usted reclamaba el ISD, el crédito tributario del ISD, usted recibía un documento físico que en la parte de atrás tenía la posibilidad de endosarlo N cantidad de veces, pero era un documento físico. Ese documento físico ya no existe. Ese documento es una nota de crédito electrónica en este momento que le sirve única y exclusivamente para el pago del impuesto a la renta, a diferencia de las notas de crédito desmaterializadas que vienen por otros conceptos y que usted las puede utilizar con una mayor amplitud para pagar cualquier tipo de impuesto. Ahí están las diferencias.